necesarias en términos de seguridad. Ahí estás nombrando 3 debilidades que están asociadas, podrían estar asociadas a esa amenaza de ciberseguridad. Que al final te pueden generar un riesgo de daño de la información o incluso una mala manipulación de la información o pérdida de la información. Sí, no sé si responde tu pregunta. Aló, ¿me escuchas? Muchas gracias por la aclaración. Inge, disculpe, o sea que al final la debilidad al final se va a volver un riesgo cuando ya sea latente. Claro, mira que esa es la lógica del método, ¿cierto? Que a partir las amenazas pueden utilizar o aprovechar esas debilidades o esas vulnerabilidades para generar riesgos. Entonces, al final esas vulnerabilidades se convierten en riesgos, pero el riesgo tiene que ser específico. Si yo tengo ausencia de, no sé, personal con competencias a nivel de seguridad de la información, ¿eso qué me puede generar a nivel de seguridad internamente? ¿Sí? Una mala manipulación o un mal tratamiento de la información y los datos, ¿cierto? Que alguien por error dañe un activo de información porque no tenía conocimiento de que eso era crítico, que le permita a un malware ingresar a la organización, que no tengamos sistemas o estrategias de seguridad porque no tengo personal que me diga qué estrategias son, porque no tienen las competencias. Entonces, date cuenta que eso me genera al interior y digamos, al interior y al exterior me genera riesgos específicos. Pero esos riesgos siempre se van a identificar frente a los 3 pilares de seguridad: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Ok, gracias, Inge. Vale, con gusto. Ingeniero. Dime. Vea, quisiéramos si pudiera evaluar este riesgo que estábamos detallando aquí, si considera que se aplicaría como riesgo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas entre debilidades, tenemos de que tenemos interrupciones en los servicios esenciales para la operación de la empresa, por ejemplo, cortes de energía eléctrica, de enlaces de internet, de todo eso, ¿verdad? Entonces, y determinamos un riesgo basado en eso que se detalla así: falla a la integridad y disponibilidad por interrupción de servicios de proveedores externos. No sé si considera que aplicaría. Ok, mira que los primeros, los que tienes como debilidades, son riesgos. Interrupción del servicio por corte energético, eso es un riesgo. La debilidad sería que tú no tuvieras un respaldo energético para cubrir ese tipo de riesgos. O sea, no tengo una planta eléctrica, no tengo UPS. Ok, y la amenaza sería en perder la información, ¿va? La amenaza sería, digamos que a nivel general, un corte eléctrico. Eso es una amenaza. Corte eléctrico, eso es una situación a la cual estamos todos expuestos como organización, ¿sí o no? Las vulnerabilidades serían: no cuento con un respaldo eléctrico, ¿sí? No tengo una planta eléctrica, no tengo una UPS. El riesgo sería interrupción de mi operación o interrupción al acceso a los datos y a la información por causa de un corte eléctrico. Entonces, si ves que el riesgo es más detallado, más específico que la amenaza es corte eléctrico o corte o caída de la energía. Esa es la amenaza. Las debilidades o las vulnerabilidades son falencias que yo tengo. Gracias, Inge. Vale, con gusto. Las amenazas o vulnerabilidades son debilidades que yo tengo frente a esa amenaza.
Y el riesgo es mucho más específico. ¿Eso qué me generaría a mí? Me generaría interrupciones, ¿cierto? Eso conlleva a unas, digamos que un tipo de impacto que me multen, que me pongan sanciones, pero esas son las consecuencias de la materialización del riesgo. Pero el riesgo puntual es interrupción o no accesibilidad a los datos o a los servicios de mi core de negocio por un corte energético. Ah, ok, entendido. Gracias, Inge. Vale, Cristian, con gusto. Inge, una pregunta. Claro que sí, dime. Aquí tenemos una duda. Como debilidad como empresa, tenemos equipos tecnológicos obsoletos, por decirlo así. Sí. Y el riesgo que nosotros podemos ver es que nosotros podemos tener una pérdida de información por contar con ese equipo obsoleto, ¿verdad? Claro que Que ya no sí. tiene soporte a nivel del Es, sistema operativo. es correcto. Eso es una debilidad. Correcto. Pero la debilidad para nosotros es equipos obsoletos, o sea, que contamos con equipos obsoletos. Esa es la Correcto. debilidad. Esa es la debilidad. Y el riesgo es la pérdida de información por contar con esos equipos. Es correcto. ¿Es correcto? Es así, correcto. Ok. Gracias, Inge. Vale, con gusto.
Ingeniero, ¿hay un número de riesgos que hay que determinar o con unos cuantos que detallemos? Sí, con unos cuantos que ya detallen desde el DOFA, no hay problema. ¿Hay que mandárselo al correo? Sí, la idea es que me envíen el DOFA, ¿sí? Y el ejercicio de los riesgos me los envíen por correo. Correcto. Ya he recibido, por ejemplo, Danisa ya me envió acá el ejercicio. Estoy viendo que ya creo que terminaron. El grupo de Saúl también, ya me lo enviaron. Y nadie más. Solamente 2 grupos me lo han enviado. Listo, Luis. Aquí ya llegó el ejercicio del grupo de Luis, donde está Sergio, Walter y Luis Flores. Perfecto. Nos faltarían 2 grupos. ¿Y se va de receso? Sí, pueden, los que ya terminaron, porfa, pueden ir saliendo a receso mientras terminan los otros 2 grupos. Hacen falta todavía 2 grupos porque me envíen el ejercicio. Listo, Seas, aquí ya llegó tu ejercicio. Los que ya van terminando podemos ir saliendo a break. Nos quedaría faltando un grupo.
el otro grupo que me hace falta, ¿cómo van? ¿Ya casi? Ah, nos hace falta un grupo, ¿cierto? Dime, qué pena, no te escucho bien. Aló, aló. Aló, aló, ¿me escuchan?
Bueno, muy bien. Creo que ya todos enviaron el ejercicio. Entonces podemos salir a nuestro break. Ya nos vemos en unos 20 minuticos, ¿vale? ¿Qué Señor, dime. No, que está bien. Ah, listo, Luis. Vale, gracias. Provechito. Vale.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, Inge. Listo, listo, perfecto. Bueno, muy bien, me llegaron 1, 2, 3, 4. Solo me llegaron 4 ejercicios. ¿Listo? Creo que faltaba un grupo. No estoy seguro, pero de pronto quienes no lo hayan realizado. Por acá me está escribiendo Dayana. Bueno, entonces, importante que las personas de pronto que no hayan enviado el ejercicio, pues lo revisen y me lo envíen lo más pronto posible. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces, permítanme, les voy a compartir aquí pantalla. Ahorita revisamos el ejercicio a ver cómo nos quedó. Bueno, muy bien. Entonces, la primera etapa para poder identificar los riesgos a nivel estratégico, recuerden que la norma de alguna forma tiene 2 requisitos específicos a nivel de riesgos, ¿sí? La primera son los riesgos estratégicos, referenciados en el numeral 6 de la 27001, ¿sí? En donde dice que hay que gestionar riesgos y oportunidades. Entonces, la segunda parte del ejercicio es empezar a identificar las oportunidades y empezar a potencializarlas. A partir de las oportunidades, ustedes deben plantear, generar planes de acción para poder que se materialicen esas oportunidades. En este caso, pues no lo vamos a hacer, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿listo? Tanto las oportunidades hay que potencializarlas como las amenazas, ¿sí? Las amenazas obviamente pues nos llevan a los riesgos, tanto las debilidades como las amenazas, ¿sí? En un DOFA pues salen todas las estructuras, ¿cierto? Salen amenazas que les voy a dar el tratamiento de riesgo y salen las debilidades. El ejercicio siempre va a estar alineado en que yo identifico amenazas y a partir de las amenazas identifico debilidades o vulnerabilidades, ¿sí? Y miren que desde el DOFA ustedes ya pueden empezar a detectar ese tipo de escenarios para poder identificar riesgos, ¿listo? Entonces, en teoría, en el ejercicio que acabamos de ver, debemos encontrar las amenazas que identificaron en el DOFA, las debilidades, que son las vulnerabilidades que tenemos, y debieron haber redactado los riesgos correspondientes a esos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa usualmente? Hacen ese ejercicio por separado. Entonces, hacen un DOFA y cuando uno revisa los riesgos, pues no están alineados, ¿no? En muchas ocasiones no tienen nada que ver con el resultado del DOFA. Entonces, ahí el ejercicio es revisar que sí nos haya quedado alineado, que los riesgos están derivados de esas mismas amenazas y de las vulnerabilidades también hayan quedado asociadas a esas amenazas, ¿sí? Me refiero a las debilidades y a las amenazas del DOFA. ¿Listo? A partir de eso, yo también empiezo a construir mi matriz de riesgos. Hasta el momento no hemos llegado allá, ¿sí? En el ejercicio, pues no lo he visto bien cómo quedó. Supongo que la mayoría lo incluyeron dentro de la matriz de riesgos que tenemos allí, ¿sí? Pero ahorita lo miramos. Cuando ya tenemos ese DOFA bien definido, bien estructurado, ya hemos extractado los riesgos, llamamos a las partes interesadas. Recuerden que partes interesadas pueden ser internas o externas, que es lo que vemos acá en este círculo a mano derecha de la pantalla, ¿sí? A nivel interno, yo tengo las personas que son dueños de procesos, tengo los colaboradores de la compañía, tengo las áreas de seguridad de la información y tengo la alta dirección, ¿sí? A nivel interno, esas son las partes interesadas internas. Y a nivel externo tenemos los clientes, los proveedores, los entes reguladores, ¿sí? La competencia, ellos se convierten también en partes interesadas y obviamente asociaciones, a agrupaciones de la industria a la cual corresponde la entidad, ¿sí? Entonces, a ellos yo tengo que solicitarles información, conocer sus necesidades para poder lograr definir un alcance del sistema, ¿sí? A partir de las amenazas del DOFA y todo lo que extractamos de este análisis de contexto
y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, yo puedo establecer un alcance de certificación, ¿sí? Este alcance de certificación, pues, tiene que ser el mismo alcance para la metodología de riesgos, ¿sí? Se aplica a la misma estructura y con los mismos limitantes, ¿listo? Para tener en cuenta la definición de ese alcance de certificación, pues también vamos a tener o tenemos que alinearnos a las actividades de negocio core, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con esa cadena de valor de la organización. También, obviamente, los procesos de apoyo, ¿sí? Y los terceros o actividades que de alguna forma dependan de una subcontratación, de un outsourcing, de un proveedor externo. Es posible que yo parte de mi operación, pues, lo tercerice, ¿sí? Entonces hay que identificar qué parte de esas actividades de la organización están alineadas a un proveedor y con base a eso, pues también me ayuda a generar insumos para construir un alcance del sistema. ¿Listo? Cuando ya tengo el alcance definido, pues ya podríamos decir, ¿cierto? Que tenemos partes interesadas, tenemos un DOFA, parte de los riesgos a nivel organizacional. Lo que surgió de acá es a nivel estratégico. Podríamos decir que ya tenemos esa planeación a nivel de nuestro sistema de seguridad de la información. Entonces, des en cuenta cómo en la gestión de riesgos se convierte en un insumo, una base principal para poder establecer estrategias a nivel de seguridad de la información. ¿Listo? Eh, en la parte del contexto, establecimiento de contexto, que es la primera actividad que estamos ejecutando, ¿sí? Pues es donde definimos ese alcance, ¿no? Con todos los entregables que acabo de mencionar. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa del ejercicio, lo que llamamos nosotros en el proceso de gestión de riesgos, la evaluación, ¿sí? Vamos a empezar a evaluar. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación? Pues vamos a tener que identificar riesgos, hacer análisis y hacer la valoración del riesgo, ¿sí? Ya hicimos un pedacito. Hemos identificado riesgos a nivel estratégico, ¿sí? Seguramente muchos, no he mirado los archivos, pero seguramente muchos ya empezaron a llenar la matriz en donde ya han hecho análisis del riesgo, ¿sí? Seguramente ya identificaron la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo, la consecuencia, el impacto, la probabilidad. Hasta ahí estamos hablando de riesgo, análisis de riesgo, hasta llegar al riesgo inherente, ¿sí? Ahora vamos a darle valoración, vamos a multiplicar ese resultado que nos dio, ¿sí? La matriz, el resultado de probabilidad de impacto, teniendo en cuenta los dos factores de vulnerabilidades y consecuencias. Entonces van a calificar, recuerden que la matriz se califica de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y siendo 5 el más alto, ¿sí? Y van a manejar la escala que tenemos dentro de la matriz de riesgos. Ahí tenemos, creo que alta, media y baja, ¿cierto? Y tenemos unos rangos de puntuación en la calificación y el resultado de los riesgos, de la combinación de estas dos variables. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa identificación tanto de los riesgos que surgieron de aquí de la estrategia. Seguramente algunos alcanzaron a hacerlo, otros no, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa valoración de los riesgos estratégicos, los van a calificar. Si quieren, les agregan una columna de esa matriz en Excel y le incluyen derivados de la estrategia o riesgos operativos, simplemente, o estratégicos o operativos. Los estratégicos derivados del ejercicio que acabamos de hacer Doha y los operativos son los que vamos a realizar en este momento. Vamos a tomar los activos de información, ¿sí? Y vamos a identificarles riesgos de seguridad. Recuerden que aquí aplica la misma metodología. Frente a una amenaza, tomamos un activo, identificamos las amenazas, ciberseguridad, ciberataque, hurto de la información, desastres naturales, terremotos, incendios, inundaciones, una guerra. Bueno, ¿qué tipo de amenazas le atribuimos a cada uno de los activos? ¿Yo puedo combinar amenazas para varios activos? Claro que sí. ¿Sí? Con una amenaza yo puedo cubrir
o uno o varios o muchos activos de información. Entonces, seguramente ustedes hablarán de activos físicos, los servidores que están en el data center. Si tenemos condiciones de inundación, seguramente le van a aplicar ese tipo de amenazas al data center físico. Pero si tenemos servicios en nube, pues esa misma amenaza no le aplica a esos servidores. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta el tipo de activo, ¿sí? Y también la ubicación. Por eso yo les decía que era muy importante tener la ubicación claramente definida para saber qué tipo de riesgo le podemos atribuir a nivel físico o a nivel lógico, ¿de acuerdo? Cuando ya tengamos el análisis hasta el riesgo inherente, el siguiente trabajo, la siguiente tarea, es identificar los controles del anexo A que hoy en día ustedes aplican. Recuerden que esa columna que tiene el Excel son los controles existentes, lo que ustedes realmente hoy en día aplican, ¿sí? Puede pasar que no tengan un plan de continuidad, tranquilos, simplemente no lo ponen ahí en esos controles existentes, pero ustedes saben que sí les hace falta. Entonces, esos controles que hacen falta se convierten en planes de tratamiento, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles la matriz. Permítanme un segundo por acá. Abrir el ejercicio. Me refiero a estos controles, ¿no? La columna, perdón, la columna L, ahí es donde registramos los controles existentes. La idea es que acá ustedes asocien el control del anexo A, ¿sí? No importa, digamos que ustedes tienen respaldo de la información, o sea, tienen backups, ¿sí? Entonces van y buscan en el anexo A de la norma, asocian el ID, dicen ese corresponde a la 5 o algo, ¿sí? Y allá se llama respaldo de la información. Entonces, sí lo aplico, ¿sí? Si quieren agregarle una columna para describir el control, pueden hacerlo. Si no, solamente con que nombren el control que tienen aplicado hoy en día. Si desconocen controles de pronto que le apliquen a nivel tecnológico, que puede pasar, no todos pertenecen al área de TI, y están evaluando por allí algún activo en donde identifiquemos que TI tiene que ver con los controles, le preguntan a la persona correspondiente. Entonces, por allí deben tener a las personas de TI, preguntan, venga, este activo tiene backup, tiene respaldo, tiene niveles de continuidad. Nosotros contamos con un antivirus, contamos con... Dime, señor. ¿Me estaban preguntando algo? Que y haber escuchado que me Profe, preguntaban, ¿no? disculpe, Dime, dime. disculpe, en este caso, por ejemplo, como usted dice, pues, agregar otra columna. También se podría crear un hipervínculo para que mejor mande a otro documento y que en este documento detalle toda la información requerida en el punto. Claro, súper válido. Sí, ahí no. Digamos que la forma de como ustedes lo manejen, la idea es que que se les facilite y no se llenen de tanta información o tantos formatos o bueno, etcétera. Entonces, la idea es que lo hagan como les lo consideren mejor, ¿sí? Más ágil, mejor, más O sea, manejable, lo más práctico. Dime. lo más transparente posible. Exactamente. Si no le quieren agregar la columna adicional, tranquilos, no se la agreguen, no es necesario. Simplemente es para que en la vida real, pues uno como auditor lo que quiere ver es, bueno, cómo aplican el control. Ahí dicen que tienen backups, pero bueno, ¿y cómo lo aplican? Tenemos un procedimiento, tenemos una matriz en donde registro todos los backups diarios, incrementales, semanales, bueno, y lo hacemos a estas bases de datos. Uno quiere como auditor ver como ese detalle, ¿cierto? Entonces, para efectos de las auditorías que ustedes atiendan, es mejor dejarle como esa descripción. Para efectos aquí del ejercicio, pues no es necesario, ¿sí? Si así lo consideran. Bueno, ya cuando tengamos nuestros controles existentes, pues ya hemos pasado por la primera valoración, ¿cierto? Ya tenemos la probabilidad de impacto del riesgo inherente, tenemos el tratamiento que le aplicamos hoy en día, controles existentes, y volvemos a valorar el riesgo bajo sus dos variables, ¿cierto? Probable impacto. Aquí hay que tener en cuenta
las premisas que les mencionaba el día 1. Existen diferentes tipos de controles. En el anexo A, en la 27002, ustedes encuentran, y creo que eso también ya se los había mencionado, y creo que los habíamos visto también. Permítanme un segundito. 27002. Ah, eso lo tengo por acá. Un determinante y el otro no me acuerdo qué. Dime. Perdón. Ah, ok, vale. Listo, entonces en la 27002 ustedes van a encontrar, cada control tiene una tablita al inicio, ¿sí? Ahí no se tienen que, de pronto ustedes deben estar analizando qué tipo de control será correctivo o preventivo, ¿no? Ustedes ya tienen la herramienta para que puedan determinar si es correctivo, detectivo o preventivo. Entonces, mira, esta es la tablita que les menciono. Simplemente van a la 27002 y mira que acá ya les indican que es preventivo, correctivo o detectivo. O es de los dos. Podemos tener controles que tengan que ver con la prevención y también con la corrección. También puede pasar, ¿sí? Entonces, simplemente se dirigen a la tablita y allá consignan preventivo, correctivo. ¿Listo? Para mejor control, o para que de pronto no se confundan, acá ustedes pueden agregar otra columna, acá en la M, ¿cierto? Agregan una columna, bueno, yo no lo puedo agregar ahorita, y acá le dicen qué tipo de control es. Tipo de control, correctivo o preventivo. ¿Sí? Si es correctivo, disminuye impacto. Si es preventivo, disminuye probabilidad. Si el control es detectivo, usualmente esos controles son de monitoreo, ¿cierto? Tenemos que saber en qué momento del riesgo actúa el control. Me explico. Hay controles de monitoreo que me generan alertas cuando el servicio ya está caído. El servidor se cayó, quedó en rojo y me generó la alerta. Eso es un control detectivo, pero enfocado a la corrección, ¿sí? O sea, ya está caído, haga algo para levantarlo. Entonces, en ese escenario, pues el control que es detectivo disminuye impacto, ¿sí? O sea, me ayuda a detectarlo rápidamente para poder actuar y que el impacto sea mínimo, ¿sí? Pero también puedo tener controles detectivos que me generen alertas antes de que suceda, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos, no sé, tenemos una herramienta de monitoreo de capacidad de servidores, ¿sí? Yo le parametrizo a esa herramienta umbrales, ¿sí? En donde avíseme antes de que se desborde el servicio, por ahí el 80, 90%, para yo poder potencializar o generar mayor capacidad y que el servicio no se caiga, ¿sí? Eso es un detectivo, pero está enfocado a prevenir. Entonces, ahí impactaríamos o disminuiríamos probabilidad. Entonces, los detectivos siempre hay que detectar en qué momento actúa, ¿sí? Si es después de o antes de tal forma que ya pueda yo evidenciar o tener clarísimo si disminuyó impacto o probabilidad. ¿De acuerdo? La disminución maneja la percepción, ¿sí? O sea, en este caso del ejercicio. ¿Por qué? Porque pues para esto tendríamos que alargar mucho más el ejercicio porque tendríamos que definir unos criterios de evaluación de los controles. En la vida real sí deberían hacerlo. ¿Cómo evaluamos los controles? ¿Bajo qué criterio? ¿Y cuánto van a impactar cada una de las variables? Si es correctivo, bueno, dependiendo de la valoración del control, pues seguramente me va a impactar en cierto peso el impacto o me va a disminuir el impacto en cierta cantidad. Eso matemáticamente hay que definirlo, ¿sí? Eso no puede ser a percepción, pero para efectos del ejercicio simplemente ustedes van a decir correctivo, disminuyo un puntico. Tengo dos correctivos, voy a disminuir 2 punticos o 0.5, eso ya ustedes lo determinan, ¿listo? Pero la idea es que ustedes sepan para qué me sirven los tipos de controles, correctivo, preventivo y detectivo. ¿Hasta ahí claros? Inge, y prácticamente lo que usted está diciendo ahí es que también se puede volver el control híbrido, ¿verdad? Porque podría ser detectivo y preventivo.
Sí, hay controles que son detectivos y preventivos, correcto. Ok, gracias. Claro, entonces mira que eso ayuda a que en las matrices de riesgo, esa disminución del riesgo residual no quede tan a percepción. Uno llega y dice, uno ve las matrices, usualmente en auditoría, y acá lo tenían en 4 y 5, o sea, hasta extremo. Aplican un control que dice backups y disminuyeron la probabilidad, quedó en 1 y el impacto en 2, o sea, quedó controlado. Y uno dice, venga, pero ¿qué controles aplicaron? Y solo tiene backups. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hicieron a percepción. O sea, simplemente dijeron, bueno, con esto ya disminuyó 1 y 4. Eso no es muy objetivo, ¿sí? Entonces, es mejor alinearlos a los tipos de controles, garantizando de tal forma que realmente la valoración del riesgo residual esté objetivamente calculado. ¿De acuerdo? Para eso es que sirve los tipos de controles. Bueno, ya teniendo el riesgo residual, verificamos en qué nivel nos quedó. Por acá yo les había puesto una tablita. Si vuelve y queda, si ustedes consideran que los controles que aplicaron no disminuyen lo suficiente para llevarlo a un nivel controlado, o sea, si queda en amarillo o rojo, nuevamente puede pasar porque puede decir que no tengo controles. La verdad, hoy en día no aplico controles. Quiere decir que el residual quedó igual. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aplicar planes de tratamiento. Los planes de tratamiento están diseñados o están enfocados a construir e implementar nuevos controles, ¿sí? Lo que no tenga acá y me haga falta, lo aplico como un plan de tratamiento. Esos planes de tratamiento son mucho más robustos que estas 2 o 3 columnas, ¿sí? Aquí yo les puse para el ejercicio solamente el nombre del plan, quién va a ser el responsable y este porcentaje es de avance, ¿sí? La idea es completarlo al 100% para que al final se pueda convertir en un control. Lo pueda llevarlo a esta columna, ¿sí? No lo tenga al 100% y volver a valorar el riesgo residual. De tal forma que yo revise si yo sé que me hizo falta un control correctivo, no tengo, o que me hace falta un preventivo, o necesito de los dos, y un detectivo que me ayude a corregir, pues esos van a ser mis planes de tratamiento, ¿sí? Que al final se van a convertir en controles existentes, se tienen que mantener en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, acá también dicen cuál va a ser el plan de tratamiento, qué es lo que vamos a hacer, y lo asocian a los controles del anexo A. Y cuando les digo asocian es simplemente poner el ID, el A51. Vamos a implementar una política de seguridad de la información. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claros? ¿Vamos bien para todos? Estamos bien. Dime. Se escucha un poquito lejos y no te alcanzo a entender. Ahí estamos, claro, Inge. Ah, perfecto, vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué horas tenemos? Esperen un segundito, nos vamos por acá. Dejemos de... Son las 11:18, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, seguramente no vamos a terminar hoy, entonces no se preocupen. La idea, ¿cuál es? Uno, hacerle todo el ejercicio de la plantilla a los riesgos que ustedes identificaron, ¿sí? Los riesgos estratégicos del DOFA. Aplicarle todo esto. Bueno, y después pasamos, obviamente ahí no van a tener asociados los activos, ahí no hay activos, simplemente acá le ponen DOFA. ¿De acuerdo? Yo les había mencionado que aquí pueden incluir una columna donde ustedes clasifiquen la fuente, si es estratégico o es operativo. Los estratégicos son los derivados del DOFA y los operativos son los derivados de los activos de información, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar a construir la matriz con los activos. Pasan a esta matriz los activos que quedaron en amarillo y rojo.
del inventario que quedaron en rojito acá y quedaron en amarillo, los vamos a pasar a la matriz de riesgos. Registran el nombre, registran el valor cualitativo, alto, medio, bajo y no más. Y a partir de ello empiezan a identificarle amenazas, vulnerabilidades, riesgos, consecuencias, probabilidad e impacto, ¿cierto? Y le aplican toda la metodología. Y mínimo por cada activo que pase allí, un riesgo, ¿sí? O una amenaza, porque recuerden que una amenaza puede generar varios riesgos, ¿sí? Evaluemos solamente uno de cada activo. Una amenaza, encuentren las vulnerabilidades, ahí pueden haber varias, ¿cierto? Y identifiquen mínimo un riesgo de ese activo. La idea es que puedan hacerlo con cada uno de los tipos de activos. Uno de hardware, otro de software, otro de personas, otro de un sitio físico, ¿sí? De tal forma que ustedes vean cómo se comporta dependiendo del tipo de activo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a revisar en la matriz final es si tomaron realmente un activo de clasificación diferente, ¿sí? Para eso, pues tuvieron que haber hecho ese mismo ejercicio en la matriz de activos. En la matriz de activos debería haber activos de tipo software, otro de tipo hardware, otro de tipo de personas, otro de tipo de físico, ¿sí? Para poder trasladar eso a la matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Si identificaron, si tenemos 3 activos, pues vamos a tener 3 registros de amenazas y riesgos. Por lo menos uno, analicen uno por cada activo. Y obviamente sumados los del DOFA, los que ustedes trasladaron de allá arriba de la estrategia, también los incluyen acá y les hacen su correspondiente tratamiento. Allí lo de el DOFA solamente con que generen uno es suficiente. La idea es que ustedes vean cómo se comporta un riesgo estratégico, cómo se identifica. A veces la naturaleza es totalmente diferente, ¿sí? Y cómo se comportan en los diferentes tipos y clases de activos. Entonces, la idea es por eso tener una variedad, ¿cierto? Para que veamos las diferencias que tenemos allí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas del ejercicio? ¿Bien? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Bueno, es más Claro que una sí. duda. Dime. Cuando el compañero le dijo de los controles híbridos, yo tengo una duda de que si en un riesgo podemos encontrar o podemos encontrar, sí, 2 controles al mismo tiempo. Muy buena pregunta. Sí, tú puedes compartir controles. Hay riesgos que se mitigan con un solo control o con un paquete de controles específicos. Entonces, tú puedes encontrar combinaciones entre riesgos y controles, ¿sí? O puedes decir que un solo control atiende varios riesgos o viceversa. Yo puedo tener un solo riesgo asociado a los mismos controles que otro riesgo. ¿Sí? O sea, podemos hacer las combinaciones que ustedes consideren y se puede hacer. Ahí no tenemos ningún inconveniente. ¿Puede ser que en un riesgo existan los 3 tipos de controles? Claro que sí. Ese sería el mundo ideal, que tuvieras los 3 tipos de controles. Que tuvieras controles detectivos, tuvieras controles correctivos y controles preventivos. ¿Sí? Ese es el foco de la dinámica que yo les mencionaba al principio. Si yo no tengo solamente controles correctivos, pues entonces debo buscar controles preventivos o detectivos. Y ahí es donde empieza a actuar los planes de tratamiento. Por eso es que esta matriz de riesgos se vuelve dinámica, porque todo el tiempo estamos buscando hasta que este riesgo pues quede controlado, ¿sí? Entonces sí podemos tener allí una variedad de controles combinados, híbridos, asociados a un solo riesgo. Y en el mundo ideal deberíamos tener de los 3, pero en la vida real a veces no podemos, ¿no? Por temas de presupuestos, de recursos, de capacidad, conocimientos técnicos, a veces no sucede, pero pues ahí es donde viene digamos, los expertos de riesgos, pues la idea es lograr tener esos 3 tipos por cada riesgo.
Ok, gracias, ingeniero, muy amable, ¿oye? Vale, con todo gusto. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestro ejercicio. Nos quedan 30 minuticos. Yo creo que alcanzamos como a organizarnos. Organicen los grupos, revisen la matriz de activos que les haya quedado correctamente. Como les digo, yo ya los tengo acá en el correo. Tengo el correo acá de los talleres, ¿sí? Ya los voy a revisar qué tal. Si tengo alguna sugerencia, pues les cuento, ¿sí? Si no, pues la idea, si no les digo nada es porque quedaron bien, ¿sí? Y van a tomar eso como base principal. Recuerden que en el ejercicio debe contener riesgos estratégicos derivados del DOFA y los riesgos operativos derivados de los activos de información, ¿sí? Por lo menos un riesgo, una amenaza por cada activo. Y que en lo posible tengamos diferentes tipos de activos para que vean el comportamiento. ¿Listo? Entonces empecemos a trabajar, por favor. Los grupos, yo insisto, no sé si estoy errado, solo recibí 4 talleres. Feliz tarde, que estén bien. Feliz almuerzo.